Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 16, y vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gracias te damos, Señor, porque ya tú estás bendiciendo nuestras vidas. Te agradecemos, Señor Dios, por tu palabra. Ellas son el consuelo, ellas son la esperanza, ellas son la fortaleza. Como dijo el salmista: tu palabra es mi fortaleza en medio de la aflicción. Señor, queremos que en este día tú hagas una obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor Dios mío, en la condición en que estamos. Oramos para que en el nombre poderoso de Jesús seamos ministrados de manera poderosa. Gracias te damos, Señor. Aprovechamos para presentarte a la madre de nuestra hermana Loranzi. Señor, mira el accidente que ha tenido, Señor, esa fractura en su brazo. Oramos para que en el nombre de Jesús, al ser sometida a esa cirugía, tú intervengas, utilizando, Señor, la ciencia, utilizando los médicos, Señor, restaurándola prontamente. Y si tú quieres, también puede hacer el milagro antes de ser sometida a esa cirugía. Sabemos, Señor, que tú obras por sendero misterioso, y que tú eres Dios, que en tu amor, en tu misericordia y en tu soberanía tienes el poder para hacerlo, y lo puede hacer. Gracias. Cualquier otro hermano que esté, Señor, en aflicción, pasando por enfermedad, pasando por escasez, oramos y lo presentamos. También presentamos a los vecinos, presentamos esta comunidad y a su gente, presentamos este pueblo, esta provincia, presentamos esta nación, presentamos todas las naciones de la tierra. Señor, estamos pasando por tiempos muy precarios. Dios de los cielos, oramos para que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, llevando aliento a la gente, seas tú tocando los corazones. Mira, Señor, los que todavía no te conocen, oramos para que en el nombre de Jesús ocurra el milagro de la salvación, tú convenciendo de pecados, de justicia y de juicio, y llevando redención y perdón de pecado a cada vida que no te conoce. Y a los que ya te conocemos, necesitamos de ti, Señor, que tú renueves nuestra fe, que tú renueves nuestra confianza en ti, que tú alces sobre nosotros la luz de tu rostro. Encomendamos delante de ti nuestras familias, Señor, Dios de los cielos. Tú has sido guiador, tú has sido fortalecedor, tú has sido proveedor, y nosotros lo sabemos muy bien. Pero hoy más que nunca necesitamos sentirte, Señor, que tú estés cerca de nosotros, Dios de los cielos, suministrándonos, Señor, de tu Espíritu Santo, renovando la unción que nos ha dado. Gracias te damos, Señor. Dios mío, utiliza el mensaje de hoy para tocar corazones, para ministrar vidas, Señor. Tu siervo está en tus manos. Yo no tengo nada que dar.
Todo tiene que venir de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Venciendo con la fuerza de Dios. Venciendo con la fuerza de Dios. Los que militamos en Dios debemos de estar muy claros en saber que Dios, cuando venimos a Él, debemos permitirle al Señor que haga un desmonte en nosotros, que quite nuestra expectativa, que destrone nuestro orgullo, que haga un desmonte de nuestras habilidades, de creernos autosuficientes para poder enfrentar toda situación y creer que vamos a salir victoriosos sin la ayuda de Dios. Encontramos nosotros un cuadro que puede ser tomado como marco de referencia para poder comprender todo esto que les digo en el capítulo 6 del libro de los jueces. Esta época de los jueces, unos 296 años en donde Dios estuvo tratando, obrando con Israel. Ese tiempo en el que, como dice en el capítulo 1, ya Moisés y Josué no estaban, ya los ancianos que vivieron durante el tiempo de Josué y Moisés tampoco. Se había levantado otra generación, dice la Escritura, que no conocía a Jehová. Dicho de otro modo, se fue extinguiendo, fue desapareciendo el conocimiento de Dios y la instrucción a los hijos. De ahí la importancia, hermanos y hermanas, de que nosotros lo que hemos creído, lo que hemos asimilado, lo que hemos recibido de Dios, podamos multiplicar, podamos encarnarnos en la vida de nuestros hijos, sobre todo en nuestras generaciones, para que conozcan a Jehová. Que no pase como dice el Salmo 78, que se volvieron rebeldes y que Dios manda en su palabra que le inculquemos esos principios y esos valores a los hijos, para que ellos lo enseñen a los hijos de sus hijos. Y nunca falte Jehová, y nunca falte la mención del Dios trino y omnipotente en el seno de tu familia, en el seno de mi familia, en el lugar en donde estamos, en la sociedad en donde nos desarrollamos. Había acontecido a Israel que ya no se conocía de Jehová, ya no se hablaba de Jehová. Dice la Escritura que cada uno hacía como le parecía. Había desaparecido, había una decadencia en Israel porque había desaparecido la unidad entre las tribus. Cada uno hacía como quería, ya no había unidad en la adoración, ya había desaparecido la ley y el orden. Y cuando desaparece la ley y el orden, hay serio problema. Cada vez que moría un juez, el pueblo enfrentaba decadencia y fracaso, porque comprometía el propósito espiritual y comprometía también su propósito moral. Que no le pase a la iglesia de hoy lo que le pasó a Israel en el tiempo de los jueces. Cuando nosotros dejamos de operar según los dictámenes de Dios, cuando dejamos de operar, de obrar como nos ha mandado Dios como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando dejamos de mirarlo como un solo cuerpo, hay problema, hermano. Hay problema. Entonces tenemos que tener esto muy claro. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde también el sentido de su omnipresencia y se vuelve uno insensible al pecado. El sentido de su omnipresencia nos conduce a nosotros a saber que cada acción que hagamos, por leve que nos parezca, Dios siempre está ahí. Es un atributo la omnipresencia, como dijo el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Esos ojos que te contemplan, esos ojos que me observan, son la evidencia misma de su omnipresencia, guiando al hombre, dirigiéndonos,
diciéndonos aún en nuestros adentros: yo estoy presente, yo estoy observando, yo estoy mirando lo que tú haces. Entonces Israel había perdido ese sentido de la omnipresencia de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7 declara una gran verdad: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley no solo natural, sino aplicable también a lo espiritual. Cualquier acción del hombre, positiva o negativa, en un momento determinado se revierte a favor o en contra de él. Se revierte a favor o en contra de él. Nosotros cosechamos lo mismo que sembramos. Y la Biblia es clara, muy clara en este sentido. El capítulo 6 de Jueces introduce diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas. Los entregó por 7 años en manos de los madianitas. ¿Cómo es posible que el Dios que nos llama a su gloria y excelencia, cómo es posible que el Dios que nos llama para anunciar las virtudes, cómo es posible que es el mismo Dios que luego nos entrega en la mano del enemigo? Esto como que uno no lo puede entender también. Y esto le pasó a Israel. Por 7 años los entregó en manos de los madianitas, de los amalecitas y de los del oriente, que vinieron y aunaron fuerza para combatir a Israel, y fueron invadidos y obligados a esconderse en cuevas y en cavernas, dice la Escritura. Empobrecían, porque cuando ocurría que cuando Israel sembraba y llegaba el tiempo de la cosecha, el tiempo de los frutos, los madianitas y los amalecitas soltaban sus camellos, soltaban sus ganados y venían como langosta y devastaban todo el campo, y así empobrecía a Israel. ¿Saben qué, hermano y hermana? Cuando nosotros no andamos en rectitud de camino, cuando nuestra vida no se corresponde con los dictámenes de Dios, llega el decalabro, llega la pobreza, llega el fracaso, llegan los infortunios a nuestras vidas. Yo soy de lo que siempre he creído y la vida me ha enseñado, y aún más después que milito en Dios, que la vida no es casual. Cada quien fabrica su propio destino, cada quien construye su propio destino. Y lo dice la Escritura: Dios solo ama una vez, y una vez preparó palabra, una vez. Pero cuando nosotros nos regimos por los reglamentos de Dios, cuando nuestras vidas son normadas por la misma palabra, la Biblia me dice a mí que todo lo que hace el hombre prosperará. Y hace la diferencia entre los que viven indiferente a la palabra. Y dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. De modo que, hermano, está determinado, predeterminado el éxito, predeterminado el triunfo para los justos, como también está predeterminada la derrota para los malos. Y debemos comprender esto. Con facilidad lo debemos comprender. Israel estaba pasando por esa situación, pero ¿sabe qué? La buena noticia es que, aunque Israel había pecado, le había fallado a Dios, Dios siempre estaba en la disposición de dejarse escuchar, de dejarse oír
Y es bueno que tú y yo lo sepamos en este día. No importa cuántas veces le hayamos fallado a Dios, no importa cuán deficiente sea nuestra vida delante de Él. En el momento en el que nosotros decidimos volvernos a Dios, pues Dios se vuelve a nosotros. Volveos pues a Dios y Él se volverá a vosotros, dice la Escritura. Yo no sé si usted lo ha leído, pero como todo humano que a veces no entiende tan bien, y cuando llegan las adversidades como que se turba el entendimiento, no me diga usted que no, porque sí. Gedeón también estaba turbado, aunque estaba haciendo cosas que agradaban a Dios, porque el hecho de Gedeón tener la habilidad de esconderse, de sacudir el trigo, tener la estrategia de alguna manera impedir que el enemigo lo descubriera para poder sustentar a su familia, esto lo elogió Jehová y vio que había en él habilidades que Jehová podía tomar de ese hombre para utilizarla a favor de Israel. Pero observe la pregunta que hace Gedeón: ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Yo no sé de qué manera usted le cuenta a sus hijos. Tiene que saberle contar bien, tiene que contarle bien. No le puede presentar solo al Dios que bendice y ya, porque muchas veces nosotros aún a los amigos, a los vecinos y a los inconversos le presentamos al Dios de una sola cara, al Dios amoroso, al que nada más sabe traerlo todo. No, usted tiene que presentar a la gente también la naturaleza y el carácter de Dios, que se manifiesta de manera clara a la luz de las Escrituras. Gedeón está diciendo: nuestros padres nos habían contado muchas maravillas. Yo me imagino a Gedeón diciendo: nuestros padres nos habían dicho que tú, Jehová, eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres amor. ¿Cómo permite entonces Dios que hasta nosotros llegue esto que estamos viviendo? Porque uno siempre se hace pregunta. No me diga usted que no, porque sí, delante de Dios hay mucha gente que en vez de preguntar ¿para qué?, preguntan ¿por qué? Cada vez que le llegan los problemas, en vez de cuestionar a Dios que por qué, pregunte ¿para qué? ¿Para qué tú has traído esto? ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿De qué manera con nosotros quiere tratar? Yo sé, Señor, que todo esto que nos ha acontecido es para tú tornarlo en una buena experiencia, en una buena lección para mi vida. Sería mejor preguntar así, sería mejor concebirlo así. Pero Gedeón dijo: ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahí está Gedeón turbado. Yo no entiendo por qué a tu santo le puede venir esto. A veces no me gusta ver a la gente creer. Hay muchos cristianos que se creen que están en el cielo, porque los extremos son malos. Hay cristianos que se creen que están en el cielo y no le hacen caso a nadie. Como vi yo a una persona que le preguntaron en Estados Unidos que por qué estaba en medio de tanta gente sin la careta, sin la máscara esa, y ella dijo que tenía al Dios que la podía, que ella era cristiana y que no tenía que ponerse eso. Bueno, yo no sé cuál es el nivel de fe que ella tenga, pero lo cierto es que es una imprudencia no ponerse. Es mejor que Dios obre a su favor con la boca tapada y no que lo contamine con la boca descubierta. Entonces tenemos que comprender esto. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto?, dice Gedeón. ¿Por qué? Yo he conocido por la Biblia, hermanos, que lo que estamos en Dios también estamos expuestos a las inclemencias de los tiempos, a las condiciones climatológicas, a los virus, a las bacterias, a las enfermedades, al desgaste físico. Nosotros tenemos
un tiempo de utilidad, tenemos una vida útil. No se crea usted que son solo los carros y las máquinas. Los seres humanos tenemos un tiempo de vida útil, y la Biblia es clara en eso. Dice que los años de nuestra edad son como 70 años y que lo más robusto, 80. Y que con todo eso es trabajo. A mí no me preocupa que casi me falten 7 años para llegar a los 70. Porque si a Dios le parece, me da 100. Y si está para los 70, pronto pasan y volamos, dice el mismo Salmo 90. Pronto pasan y volamos. De modo que cuando nosotros estamos tan pendientes de nuestra humanidad y de nuestra existencia en este sistema, sufrimos, nos afligimos. Pero cuando nosotros remontamos nuestra mirada al cielo, cuando rozamos los pies por los caminos de la vida, pero nuestra mente está conectada con Dios, no hay desesperanza. No hay desesperanza. Siempre habrá en nosotros consuelo. El mismo Dios nos consolará. La Biblia enseña que en nuestro transitar, en nuestro obrar como humano, nos pueden venir cosas. Dios le dijo a Israel, Isaías 43, yo soy su redentor, yo soy su forjador. Cuando pasen por las aguas, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, dijo a Israel. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué le estaba diciendo en un buen dominicano? Es posible que tú tengas que pasar. Es posible que tú tengas que pasar. Pero lo que sí debes saber es que si pasare y cree y confía en mí, yo estaré contigo. Y en muchos de los que conocemos se cumplió eso. Israel vio grandes maravillas. A esas maravillas se estaba refiriendo Gedeón, a muchas de ellas. A ver el mar rojo en seco, a ver las aguas del Jordán apartarse a uno de otro lado y dejar que el pueblo pasara en seco, a ver caer carne y maná del cielo, al ver salir agua de la roca. Todo eso lo experimentó Israel, porque la palabra de Dios es veraz, aunque todo hombre mentiroso. Isaías está declarándolo, y ustedes y yo tenemos que saber que estamos expuestos a esto en este transitar. Si usted observa durante todo este tiempo, me decía alguien que en la zona donde hay un pastor amigo han muerto como 26 pastores solo de la Asamblea de Dios. Y usted se pregunta, ¿y por qué los pastores tienen que morir? Porque los pastores también están para morir una sola vez después de este juicio. Eso está determinado. Ahora, a mí no quiso llevarme Dios. Yo se lo voy a dejar de tarea. ¿Por qué Dios no quiso llevarme? Algo me faltará por hacer. Gloria al Señor. Porque a otros se han muerto pasándole menos que lo que me pasó a mí. Porque yo duré, como muchos de ustedes lo saben, 9 días sin detenerse la fiebre, y entré a un proceso de neumonía crónico de 5 días. Suman 14. Pero algo maravilloso, hermanos, que yo pude ver, y por eso digo que fue un milagro de Dios, es que cuando los médicos, siempre la hermana Damaria estuvo conmigo, no me dejó, y yo agradezco a los médicos que estuvieron preocupados y que de una u otra manera colaboraron. Y hay un componente de nuestro organismo que se llama el dinero D,
que lo máximo debe ser 500 y yo lo tenía en 30,084. Y ahí comenzaron a preocuparse los médicos cuando vieron mi cuadro. Le dijeron a algunos: este hombre está bien grave, pensando ya que había que llevarme a cuidado intensivo. Pero lo más maravilloso es ver, hermanos, cómo Dios direccionó ese tratamiento y comenzó a evolucionar, porque Dios tiene control hasta de cada pastilla que tú te bebes. Hay gente que piensa que Dios, hay gente que tiene el mismo pensamiento de Naamán. Naamán se hizo un cuadro, era leproso, pero él preconcibió una manera en la que debía ocurrir el milagro a su favor. Dije yo: llego yo allí a Israel y seguido el profeta declarará una palabra y yo seré limpio. No. Ese era el cuadro de él. Cuando le dijeron: tiene que zambullirte en el río sucio 7 veces, ahí el hombre se rebeló, porque él tenía preconcebido un cuadro de la manera como Dios iba a orar. Nunca haga cuadro, que Dios hace como Él quiere. Dios le da órdenes a la pastilla inanimada. Dios puede hacer lo que Él le parezca. Él procura de bendecirte y de cumplir su propósito en ti. Como dijo el salmista en el Salmo 40: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero gócense y alegren todos los que confían en ti, y digan en su corazón: Jehová se alegrará en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Comenzó Dios a direccionar ese tratamiento y comencé yo a progresar. Y habiendo sido internado el viernes, ya el sábado en el día yo no tenía fiebre. Y todo lo que me daban prosperaba. Y seguía evolucionando. Y había una alianza estratégica de oración. Y recordé a Hechos 12:5. Pedro estaba encadenado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Sí, hermano, esta es la ventaja que los de afuera no tienen. Primero, ellos no creen, que lo peor es la sentencia. Porque la Biblia dice que el que no cree aún ya ha sido condenado. Entonces, los que queremos tenemos esa ventaja, que hay una alianza estratégica. Yo creo que en todas las latitudes se estaba orando por mí, y Dios estaba escuchando las oraciones. Y yo me imagino a Dios diciendo: ese coronavirus no es para muerte, eso es para que mi nombre sea glorificado. Eso es para que mi nombre sea glorificado. Y yo le decía, compartía con mi esposa y le decía: óyeme, yo necesitaba de seguro que me metieran todos esos antibióticos y todas esas cosas en mi cuerpo mío. Estaba carente de eso, porque cuando salí me sentía mejor que antes del coronavirus. Sí, llegué como un loco a mi casa, comiendo como un desandarado, y comencé a urginar vida. Comencé a aumentar vida. Yo no quiero que me tiren de loco, pero gracias al coronavirus, a veces usted tiene que darle gracias, como decía una hermanita que fui a visitar, una anciana, una mujer de fe, una viuda. Y ella me decía: usted sabe, pastor, que a veces tengo que darle gracias al diablo, porque me recuerdo que soy hija de Dios. Me recuerda el mismo diablo que soy hija de Dios. Cada vez que viene a soltarme, Dios, pero yo soy hija de Dios, gracias al diablo que lo recordar. Sí, así es, hermano. Porque usted no sabe que al que ama a Dios, al que ha sido llamado conforme a sus propósitos, todas las cosas les ayudan a bien. Si no lo había podido creer, créalo a partir de hoy. Todas las cosas les ayudan a bien, aunque no queramos en nuestra humanidad ser sometidos o disciplinados o pasar por ese camino. El salmista dijo en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi vara y tu callado me infundirán aliento, y tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
también unirás mi cabeza con aceite y harás que mi copa rebose. Aleluya. Yo no sé si usted lo puede creer, pero no es tiempo de andar enlutado. No es tiempo de estar alterado. No es tiempo de estar asustado. Porque como dice Isaías 61, Dios ha quitado el manto de luto y te ha dado un manto de alegría y óleo de gozo. Aleluya. Para que tú y yo podamos contrarrestar todo tipo de adversidad. Me dijo el neumólogo que supuestamente no iba a verme. Ya la doctora Mastro le había dicho que fuera a verme y él no fue. Pasó el sábado y no fue. Pasó el domingo y no fue. Pero el lunes se apareció allá. Y me estaba dando su discurso. Yo le dije, yo soy cristiano. Sí, usted es cristiano, pero usted no se quiere morir. No me quiero morir tampoco. Digo, claro, pero estoy en la voluntad de Dios. Hermano, esa es la diferencia, vivir en la voluntad de Dios. Porque Dios no es como lo mecánico, que a veces van a los fallos a inventar porque no tienen la raíz del mal. Dios sabe de dónde cojeas tú. Dios sabe de dónde fallo yo. Dios sabe la raíz del mal. Puede ir a la causa fundamental. Gloria al Señor. Y en mi casa Dios hizo 2 milagros. Salió más barato el 2 por 1. Porque tampoco se contaminó mi esposa. Y usted no encuentra muchos casos. Usted no encuentra muchos casos. ¿Y sabe qué? Dios miró mi corazón porque yo tenía mi Getsemaní. Durante estaba en la clínica crucé mi Getsemaní por ella. A mí no me preocupaba tanto mi condición, pero decía, ahorita me la mandan para allá. Ahorita me la separan. ¿Saben qué, hermano? A mí me hicieron una prueba de coronavirus cuando yo estaba en mi casa dado de alta. Yo no sé cómo Dios se la ingenió. Lo cierto es que a mí no se me hizo prueba, sino cuando llegué a mi casa y di positivo cuando estaba en mi casa. Y yo digo, todo eso lo preparó Dios. Porque ya estando en mi casa había que dejarme aislado en mi casa. Y la familia tenía sus preocupaciones, pero de alguna manera no se me hizo prueba, sino cuando llegué a la casa. De modo que Dios tenía todo preparado. A Dios no hay que decirle cómo obre. Y después sistemáticamente me hicieron una segunda prueba, salió negativo, y una tercera prueba según el protocolo negativo. O sea que fue todo progresando y prosperando, porque Dios, no me cabe duda, estaba en el asunto. Gedeón no se daba cuenta que Dios estaba en el asunto. No hay cosa más grande, hermano, que cuando nosotros no nos damos cuenta que Dios está en el asunto. Y Dios está para glorificarse y nosotros no lo entendemos. ¿Qué conclusiones podemos nosotros sacar de este relato? Que aunque Israel estaba en falta con Dios y asediado por sus enemigos, Dios seguía teniendo compasión de Israel. Y tenemos que comprender esto. La compasión es un atributo especial de Dios por la gente, porque Él nos ha creado. Dios seguía teniendo compasión. Por eso observamos que dice la Escritura que cuando Israel se vio así, Dios le levantó a un varón para que le leyera la cartilla. Y cuando le leyó y le hizo ver la falta de agradecimiento, entonces dice la Escritura que Israel clamó a Dios. Que Israel clamó a Dios. No siempre comprendemos nuestros errores, no siempre comprendemos nuestras equivocaciones, no siempre comprendemos que le hemos fallado a Dios. Y cuando el pueblo clamó, eso se hizo evidente de que el pueblo había reconocido que le había fallado a Dios. Y entonces Dios actuó. Hermano, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, nuestra falta delante de Dios, Dios comienza a actuar porque ya el corazón está sensible. Y esto pasó con Israel. Cuando clamó, entonces Dios actuó. Lo segundo
en conclusión, es que Dios pone su potencial en los débiles e insignificantes para darle la victoria. Segunda a los Corintios capítulo 12 versículo 9, el apóstol Pablo lo narra de su experiencia que tuvo, que fue llevado por Dios hasta el tercer cielo, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, y que para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, dijo él, me fue dado un aguijón. Satanás me dio un aguijón, y este aguijón me bofeteó. Y dice la escritura que 3 veces le pidió a Dios que lo sanara. Yo no sé cuántas veces tú le estás orando a Dios para que te sane alguna dolencia que tiene. Hay momentos que hay que dejar de clamar eso, porque Dios le dijo a Pablo que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios utiliza su poder en la vida de gente débiles e insignificantes para engrandecerlo, y lo hizo aquí con Gedeón. Le llamó varón esforzado y valiente, y Gedeón no se lo creyó. ¿Sabe por qué Gedeón no se lo creyó? Porque Gedeón tenía un espíritu de autoconmiseración, un espíritu de lástima, y le dijo: ¿cómo tú vas a hacer algo? ¿Cómo tú le vas a dar victoria a este pueblo a través de mí? Si sin mí no hay fuerza, si yo soy el más pequeño de mi familia, pobre en Manasés. Hay gente que ya ha preconcebido una condición y cree que Dios no se puede glorificar porque piensan que Dios se glorifica a partir de lo que tú y yo tenemos. Hermano, Dios no necesita lo que tú y yo tenemos. Él se glorifica a partir de lo que Él tiene. Observe que le dijo a Gedeón: con esta tu fuerza. Este es un pronombre posesivo que pertenece a la primera persona. Él no le dijo con esa tu fuerza, con la tuya. Él le dijo con esta mi fuerza. Tú vas a vencer como un solo hombre con esta mi fuerza. Aleluya. Es con la fuerza de Dios, es con los recursos de Dios, y Dios lo pone en la mano de gente humilde e insignificante. Y entonces Dios comenzó a usar a Gedeón de manera extraordinaria. Este hombre, el Espíritu del Señor, dice que vino el Espíritu de Dios sobre él. Porque si el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros, no ocurren cosas extraordinarias, hermano. Y vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Y Gedeón entonces tuvo que enfrentar un ejército de 135,000 soldados. Como 135,000 soldados. Y el de Gedeón era de 32,000, y Dios lo redujo a 300. Sometió a prueba a aquellos y no sobrepasaron la prueba. Y Dios dijo: con estos 300 tú vencerás a los madianitas. Y dice la escritura que de los 300 hombres Gedeón hizo 3 escuadrones, y le dio tea, y le dio cántaro, y le dio trompeta. Y cuando los 3 escuadrones de a 100 hombres tocaron la trompeta y comenzaron a hacer bulla, se asustaron los enemigos, porque lo consideraron como que eran demasiado gente que lo perseguía. Gloria a Dios. Y a esos 300 hombres le dio el Señor tanta energía, que dice la escritura que vencieron, cayeron como 120,000 de los 135,000. Y Dios puso una emboscada y se mataron, uno se mataba uno con otro. Y cuando quedaron como 15,000, le pidió ayuda a 2 de los pueblos por donde cruzó, y se negaron a darle ayuda porque ya sus guerreros estaban cansados. Y le dijo: vuelvo para vengarme contra ustedes, y vuelvo para vengarme contra ustedes cuando atrape a los 2 príncipes que me quedan. Y entonces, quedando como 15,000, un ejército de 15,000, le cayó a los príncipes y también los capturó. Y después volvió y derribó una torre y le pagó como dijo que haría. ¿Qué se pone a pensar esto? Y esto no cabe en la cabeza de nosotros.
o 300 hombres. Porque Dios había utilizado a ese hombre para glorificarse, y como había dicho, iba a darle la victoria a Israel. No importa, hermano, lo que Dios tenga que hacer para darte la victoria. No importa lo que Dios tenga que hacer para preservarte. No importa lo que Dios tenga que hacer para sustentarte. Si tú crees que Dios lo puede hacer. Ahora bien, ¿qué se requiere para reactivar la fuerza de Dios y vencer? Se necesita potencializar la fe mediante un acto de comunión y obediencia. Gloria al Señor. Observe lo que hizo Gedeón para potencializar la fe. Dijo Gedeón al ángel: te ruego que no te vayas de aquí hasta que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. No te vayas, porque yo quiero dar mi ofrenda. La ofrenda, quiero presentar sacrificio a Dios, dicho de otro modo, y quiero presentarlo delante de ti. Pero además dice la Escritura que Gedeón edificó un altar. Edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Dicho de otro modo, Jehová es mi paz. Aleluya. Yo pensaba profundamente en esto. ¿Por qué Gedeón llamó a este altar Jehová Shalom? Jehová es mi paz. Fíjense que mientras antes del encuentro con el ángel, Gedeón solo pensaba en pobreza. Gedeón solo pensaba en cómo iba a sobrevivir su familia. Todos sus pensamientos giraban en torno a él y en torno a Israel. Mas después que tiene el encuentro con el ángel, dejó de pensar en eso. Ahora direccionó su vida en Dios, en los proyectos de Dios, en la presencia de Dios, en cómo Dios iba a llevar a cabo su obra para darle la victoria a Israel. Él no volvió a pensar en pobreza ni en su condición. Hay gente que está demasiado ocupado pensando en ellos mismos. Aún en este tiempo en el que se puede hacer muchas cosas por la gente, hay personas, hay creyentes que están demasiado ocupados en lo de ellos, haciendo los preparativos para ellos, y no le importa el que tiene al lado, no le importa la situación de su vida, no le importa la situación de su familia, no le importa la situación del vecino, no le importa la situación del pueblo, ni de la nación, ni de los pueblos del mundo. No le importa, están demasiado ocupados en ellos. Y hasta que no rompamos con eso, no vamos a ver la gloria de Dios. Dios quiere que nos ocupemos de su proyecto. Gedeón dejó de pensar en él, dejó de pensar en la pobreza, dejó de pensar en los enemigos llenos de miedo, sino que ahora Gedeón estaba inmerso en el proyecto de Dios. Ahora Gedeón solo hablaba del proyecto de Dios. Ahora pensaba en las estrategias que debía implementar en el nombre del Señor para poder llevar a cabo los planes que Dios tenía para bendecir al pueblo y para glorificar su nombre. Y es importante que nosotros sepamos de esto. Siempre debe interesarnos y preocuparnos lo que podamos hacer por Dios y su obra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Hay veces que hay que dejar a un lado los problemas y las situaciones del diario vivir, porque dando cabizbajo, eso es lo que va a sumar a nosotros el desaliento. Pero cuando nos levantamos y nos preocupa más lo de Dios, usted y yo no podemos vivir con la cabeza para abajo. Vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a enaltecerle. Mire, no hay mejor adoración que en los días de decalabro, en los días de problemas, nosotros elevar una oración. Son las mejores oraciones de adoración. Cuando no hay comida, cuando no hay empleo, cuando se cumplió la casa, levantar la mano al cielo y decirle: te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, como hizo Cristo en la víspera de ser llevado a la cruz. Te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Necesitamos nosotros, hermanos, levantar una adoración de calidad en medio de la adversidad.
Gedeón dejó de pensar en él. Gedeón dejó de pensar en su familia. Ahora la obsesión de Gedeón era llevar a cabo el plan de Dios, llevar a cabo el proyecto de Dios. Y Dios entonces le dio la victoria. Gloria al Señor. ¿Qué aprendemos nosotros del liderazgo de Gedeón? Que Dios nos llama sin importar nuestra condición, y según nuestra fidelidad nos da mayor responsabilidad. Cuando tú y yo llevamos a cabo un trabajo y Dios se glorifica, de seguro usted tiene otro, aunque tenga mayores implicaciones, pero quiere seguir utilizándote para Él seguir glorificándose. Gedeón duró 40 años liderando a Israel, y dice la Escritura que hubo paz. Por eso le llamó al altar que edificó: Jehová es mi paz. Ya no tengo miedo, ya no estoy sobresaltado, ahora tengo paz. Dios nos usa como sus instrumentos aún con nuestras limitaciones. Nuestros potenciales dormidos solo pueden ser reactivados mediante la llenura del Espíritu de Dios. Fueron direccionadas esas habilidades de Gedeón divinamente. Y por último, ¿qué podemos aprender? La dignidad por servir a Dios se hace perpetua. El servicio y el trabajo que tú realizas a Dios se hace perpetuo. Por eso, cuando usted lea Hebreos capítulo 11, versículo 32, habla de Gedeón en la galería de los héroes de la fe. Aparece Gedeón. Y Apocalipsis 14:13 dice: oí la voz que desde el cielo me decía: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Tu accionar, tu hoja de servicio en Dios y en su obra va a seguir. Se hablará de ella aun cuando tú no estés. Por eso encontramos a Gedeón, a Dios hablando de Gedeón. Gedeón tuvo sus debilidades como tú y yo las tenemos, pero nuestras debilidades no limitan, no impiden a Dios el usarlo. Dios sabe muy bien que tú y yo somos débiles, deficientes, que fallamos, que hay en nosotros flaqueza. Ahora, ¿sabe qué le molesta a Dios? No se lo quería decir para terminar mejor el mensaje. A Dios no le molesta tanto que tú y yo seamos pecadores, porque eso lo sabe Él. Lo que sí le molesta a Dios es que seamos indiferentes cuando pecamos y cuando le fallamos. Eso sí le molesta a Dios. Que tú y yo le fallemos a Dios y nos quedemos como si nada ha pasado. Que vivamos una vida llena de pecados ocultos, escondiéndolo del mundo e ignorando que Dios lo sabe todo. Eso sí le molesta a Dios. Eso sí le molesta a Dios. Pero el que seamos pecadores y tengamos flaqueza no, porque Él lo sabe. Gedeón tenía muchas debilidades y mucha flaqueza, pero eso no lo imposibilitó para Dios utilizarlo. Qué maravilloso es, hermano, que Dios nos use. Yo no sé cómo tú te sientes cuando Dios puede hacer algo a través de ti, algo digno, algo hermoso, algo que a Él le gusta, y lo hace a través de ti y te utiliza como su instrumento para las grandes cosas. Siempre en el mundo habrán necesidades y cosas por hacer, y para eso está la iglesia. Dios tiene a la iglesia para cumplir su propósito a través de ella. Póngase de pie. Dios tiene a la iglesia para glorificarse a través de ella, para seguir utilizándola, para que la iglesia pueda publicar la grandeza de Dios, pueda hablar de sus obras, para que la iglesia resplandezca como luminar en el mundo, para que donde quiera que hay problema y oscuridad y decadencia, aparezca un siervo, aparezca una sierva de Dios diciendo: yo estoy a la orden de Dios, yo vengo de parte de Dios a traerte, yo vengo de parte de Dios a bendecirte, yo vengo de parte